dice, primero, ¿qué es un vector? Segundo, conceptos fundamentales. Tercero, clasificación de vectores. Cuarto, componentes de un vector. Quinto, representación gráfica de los vectores. Sexto, suma de vectores. Séptimo, método del paralelogramo. Octavo, resta de vectores. Noveno, proyecto con vectores. Décimo, materiales. 11, desarrollo. Primero, ¿qué es un vector? Se define un vector como un elemento de espacio vectorial. Esta noción es más abstracta y para muchos espacios vectoriales no es posible representar sus vectores mediante el módulo y la dirección. En particular, los espacios de dimensión infinita sin producto escalar no son representables de ese modo. Los vectores en un espacio euclideo se pueden representar geométricamente como segmentos de recta. Conceptos fundamentales. Un vector fijo del plano euclideo es un segmento orientado en el que hay que distinguir tres características. Primero, módulo, la longitud del segmento. Segundo, dirección, la orientación de la recta. Tercero, sentido, indica cuál es el origen y cuál es el extremo final de la recta. Clasificación de vectores. Vectores libres. No están aplicados en ningún punto en particular. Vectores deslizantes. Su punto de aplicación puede deslizar a lo largo de su recta de acción. Vectores fijos o ligados. Están aplicados en un punto en particular. Vectores unitarios. Vectores de módulo unidad. Vectores concurrentes o angulares. Son aquellos cuyas direcciones o líneas de acción pasan por un mismo punto. También se les suele llamar angulares porque forman ángulo entre ellas. Vectores opuestos. Vectores de igual magnitud y dirección, pero sentidos contrarios. En inglés se dice que son igual magnitud, pero direcciones contrarias, ya que la dirección también indica el sentido. Vectores colineales, los vectores que comparten una misma recta de acción. Vectores paralelos, si sobre un cuerpo rígido actúan dos o más fuerzas cuyas líneas de acción son paralelas. Vectores coplanarios, los vectores cuyas rectas de acción son coplanarios. Esto quiere decir situadas en un mismo plano. Componentes de un vector. Un vector es el espacio euclideo tridimensional. Se puede expresar como una combinación lineal de tres vectores unitarios o versores, que son perpendiculares entre sí y constituyen una base vectorial. En coordenadas cartesianas, los vectores unitarios se representan por y o por z positivos. Las componentes del vector en una base vectorial pueden escribirse entre paréntesis y separadas con coma. Representación gráfica de vectores. Se llama vector a la representación visual con el mismo símbolo de flecha, un segmento y un triangular en un extremo. La rectitud visual de una flecha o curvatoria de la misma no la hace diferente en el símbolo, si los dos extremos permanecen en el mismo lugar. Y orden. El que una flecha cierre el mismo indicado ausencia de efectos algebraicos. Para visualizar la suma de vectores se hará encadenados, es decir, uniendo el extremo que tiene un triángulo final del primer vector con el extremo que no lo tiene. Del segundo vector, manteniendo la dirección y distancia propias al espacio de los dos extremos, ya que estas dos cualidades los distingue visualmente de otros vectores. Los escalares se representarán con una línea de trazos a modo exclusivamente de distinción, ya que no siempre pertenecen al espacio de vectores. Se examina cada uno de los casos que aparecen en la definición de las operaciones sumas de vectores y producto por un escalar. Suma de vectores. Para sumar dos vectores libres, vector y vector, se escogen como representantes dos vectores, tales como que el extremo final de uno coincidan con el extremo origen del otro vector.
Suma de vectores sobre un mismo punto. La suma de vectores está bien definida si ambos vectores pertenecen al mismo espacio vectorial. En física, para que dos vectores puedan ser sumados deben estar aplicados en el mismo punto. La composición de fuerzas sobre un sólido rígido cuando los puntos de aplicación no coinciden lleva a la noción del momento de fuerza dado a dos fuerzas. Método del paralelogramo. Este método permite solamente sumar vectores de dos en dos. Consiste en disponer gráficamente los dos vectores de manera que los orígenes de ambos coincidan en un punto, trazando rectas paralelas a cada uno de los vectores en el extremo del otro y de igual longitud, formando así un paralelogramo. Ver el gráfico, el vector resultado de la suma de la diagonal de dicho paralelogramo que parte de un origen común de ambos vectores. Resta de vectores. Es una operación que se realiza con dos de estos segmentos para realizar la resta de dos vectores. Lo que se hace es tomar un vector y sumarle su opuesto. Para el desarrollo de este agujero lo que hicimos fue abrir un agujero en la mitad de la tapa que van a ser las llantas de nuestra motocicleta eléctrica, y esto lo haremos en las 4 tapas. Para el siguiente paso lo que hicimos fue pegar las 2 tapas con silicona de tal forma que quedara una llanta lo bastante gruesa para nuestra motocicleta eléctrica. Haremos lo mismo con las otras 2 tapas. Para este paso lo que haremos es recortar un pedazo de foamy y colocarlo en la parte exterior de la llanta. Para esto lo aseguraremos con silicona caliente. Y haremos lo mismo con la otra parte. Ya para este paso, teniendo las llantas listas, lo que vamos a hacer es meter el palo de pincho sobre los agujeros que hicimos al comienzo. Vamos a partir un pedazo adecuado. Para este siguiente paso lo que vamos a hacer es que cogemos las llantas que ya están listas y las pegamos en un palo de paleta. Para asegurarnos de que no se nos caigan las llantas, les echamos un poco de silicona en la parte de arriba. Hacemos lo mismo con la otra llanta. Y también las aseguramos con silicona. Aquí podemos ver que nuestra motocicleta eléctrica ya está terminada. Está en el punto 0 de X. Perfecto, vamos a hallar nuestro primer vector. Bien, podemos ver que la motocicleta llegó hasta el punto 4, que sería el metros de X, y el segundo en 3. El punto exacto del vector
Para hallar el vector es preciso conocer el origen. Y para saber el módulo del vector, vemos que llegó hasta el número 4 con el segundo 3. Vamos a ver el segundo vector. Vemos que este ha llegado hasta el número 8 con el vector, quedaría un vector de 6,5. Vemos que la dirección es recta sobre la cual se mueve el vector. El sentido es hacia donde se dirige el vector, que sería un espacio recto. Y vemos ahora cómo funciona la motocicleta una vez más. Muchas gracias por su atención. Bien, perfecto. Este ha sido mi proyecto. Muchas gracias por su atención. Ya. Farlo.